tal? Mi nombre es Rocío Galván y les doy la bienvenida a esto que es Diálogos desde la Frontera, un programa producido por el Colegio de la Frontera Norte. Además, este es el número 300 y estamos celebrando el 40 aniversario de esta institución. En esta ocasión nos acompaña la doctora Gabriela Narciso de Lima. Ella es doctora en Ciencias con especialidad en Geografía Física por la Universidad de Sao Paulo, investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, se encuentra adscrita al Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente y es profesora e investigadora de tiempo completo. Actualmente participa en los proyectos de evaluación de la vulnerabilidad ante el cambio climático para la producción de café orgánico en el estado de Chiapas y es coordinadora de riesgo de desastres de la zona metropolitana Piedras Negras, en esto que es la hidrometeorología y el clima. También colabora en la coproducción interterritorial de saberes y prácticas para la gestión inclusiva y resiliente de cuencas en México. 3 áreas de investigación, doctora, qué bárbara, muy importantes. Le damos la bienvenida y le agradecemos su tiempo para establecer esta conexión con una de las 7 sedes del Colegio de la Frontera Norte en Piedras Negras, Coahuila. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí el día de hoy y compartir con ustedes un poquito de mi trabajo. Pues realmente son 3 líneas de investigación, pero todas tienen la conexión del clima, ¿no? El punto central es la cuestión climática, ¿no? Sí, porque precisamente pues yo quiero que nos aclare en qué momento se encuentra la relación y si es correcto decir clima y la geografía del planeta. Bueno, sí es correcto, ¿no? Son conceptos que suelen confundirse, que muchas veces son tratados como sinónimos, ¿no? El tiempo atmosférico y el clima. Con frecuencia escuchamos, por ejemplo, en los medios que dicen, bueno, el pronóstico del clima, ¿no? Y no es así. Cuando hablamos de clima, nos referimos a la sucesión de diversos tiempos atmosféricos durante un tiempo prolongado. Y el tiempo atmosférico es la situación atmosférica en un momento concreto y un lugar determinado de la Tierra, ¿no? Entonces, el pronóstico que vemos en la tele todos los días, en los noticieros, es el pronóstico del tiempo, ¿no? El clima es algo mayor, digamos, ¿no? Es la sucesión de estos tiempos en un tiempo prolongado. La Organización Meteorológica Mundial nos habla de más o menos 30 años, ¿no? de datos para definir el clima de un lugar. Y bueno, el encuentro entre el clima y la geografía se da a partir de los factores del clima, ¿no? Tenemos los elementos del clima y los factores del clima. Los elementos del clima son, pues básicamente, la humedad, la temperatura, la presión atmosférica, la nebulosidad, mientras que los factores del clima son agentes como la latitud, los vientos que predominan en la Tierra, las corrientes marinas, la distancia de cualquier punto de la Tierra en relación al mar, su altitud, su relieve, ¿no? Y estos factores modifican, acentúan e incluso pueden limitar los elementos del clima y dan lugar entonces a los diferentes tipos de clima del planeta, ¿no? Y es ahí entonces donde hay este encuentro, ¿no? Entre la climatología y la geografía. Doctora, entonces lo correcto es decir, el tiempo para hoy es, en lugar del clima para hoy es. ¿Oh? Así es, precisamente. Muy bien. Bueno, y a propósito de esto, ¿qué han encontrado en esta investigación que están haciendo sobre la relación entre el clima y el medio ambiente en esto del café orgánico en Chiapas? ¿Qué es lo que nos puede compartir? Este es un proyecto que estoy realizando en colaboración con investigadores y estudiantes del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es un estudio que ya lleva un tiempo siendo realizado, pero los resultados todavía son preliminares, ¿no? Te podría comentar en relación a los aspectos climáticos lo que observamos para el estado de Chiapas e incluso para regiones específicas dentro del estado. Es pues una tendencia clara de aumento de las temperaturas en los últimos 50, 60 años. Ustedes saben que el café, la producción de café es algo básico para la economía del estado de Chiapas y el café de altura, que es el café que se produce en mayor cantidad en esta región,
requiere un rango de temperaturas muy específico, ¿no? Y con esta tendencia de aumento en las temperaturas, este rango está dejando de existir en muchas regiones, ¿no? Lo que probablemente puede impactar la producción de café en el estado. En relación a las precipitaciones, no hay una tendencia muy clara en términos de que, bueno, seguimos teniendo los totales anuales de precipitación de los últimos 50 años. Lo que sí se está observando es que los periodos de lluvias son distintos, ¿no? La forma como llueve es diferente, ¿no? Tenemos lluvias más concentradas en periodos más cortos, o sea, tenemos más tempestades, ¿no? Tormentas, y periodos más largos sin lluvias, o sea, que periodos más largos de sequía. Y esto también en algún momento afecta a la producción de café y la pérdida de este producto para el Estado es catastrófico, ¿no? Para la economía. Claro, claro, es uno de los productos más importantes para el Estado de Chiapas. Y bueno, entramos a un tema con la sequía que afecta a varias partes del mundo y también varias partes de México, entre ellas las partes en donde vivimos, tanto Baja California como Coahuila. ¿Qué nos puede decir en qué relación tiene con la geografía esta sequía? Ajá. Sí, la presión que haces es muy importante, ¿no? En muchas partes de México ahorita estamos pasando por un periodo de sequía entre moderada y extrema, y bueno, la relación entre la sequía y la geografía está básicamente en los impactos de la sequía sobre la sociedad, ¿no? Podemos hablar entonces de impactos directos e indirectos, ¿no? Los impactos directos estarían relacionados, por ejemplo, con alteraciones en la economía del país, con pérdidas, por ejemplo, en la agricultura y en la ganadería, también impactos a la gestión del agua, ¿no? Y en el abastecimiento público, como lo que estamos observando en Monterrey y en otros municipios del país, y también impactos medioambientales, ¿no? Y por otro lado, los impactos indirectos que pueden estar relacionados con otras esferas de la economía del país, como por ejemplo el turismo, ¿no? Que es algo muy importante para México. También impactos a la salud pública, incluso desempleo, migraciones, entre muchos otros, ¿no? No es solamente un tipo de sequía, podemos hablar de sequía meteorológica, que es como pues, la sequía inicial, digamos así, que es cuando la cantidad de lluvia no es suficiente para atender las necesidades de una región y esta falta de lluvias se deriva entonces en una insuficiencia de recursos hídricos y ahí estaríamos hablando de sequía hidrológica y pues hay otros tipos de sequía también que se definen según sus diferentes impactos. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, doctora, si usted no se opone, y vamos a regresar con más de este interesante tema.
Y retomamos esta conversación muy interesante sobre clima, geografía. Doctora, no sé si se agotó su respuesta y quiere que vayamos a otros cuestionamientos, a otras preguntas. No sé qué nos pueda decir o si Pues se sí, agotó. si quieres, damos seguimiento a las preguntas. Sí, bueno, en ese sentido, siempre nos hemos preguntado, bueno, al menos yo, no sé las demás personas, es una ventaja vivir cerca del desierto, eso tiene que ver, es una relación directa a favor o en contra con respecto a todo esto que usted nos está explicando tan preciso respecto al clima. Es bueno, hay poblaciones que viven cerca de fuentes de agua. Entonces, ¿qué relación tiene la geografía allí directamente con el clima? Y en ese sentido, pues estamos viendo muchas alteraciones también. ¿Qué pasa con esas poblaciones que están acostumbradas a tener suficiente agua y que de pronto, pues ya no, ahí funciona la geografía, no funciona? En fin, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, pues la geografía no es un factor ni en contra ni a favor, ¿no?, del clima. La geografía es básicamente lo que determina los factores que definen los diferentes tipos de clima del planeta, ¿no? Como había comentado, entonces podemos hablar de elementos del clima, que son temperatura, precipitación, vientos, humedad del aire, etcétera, y de factores del clima, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la latitud, que es la distancia de un punto, de cualquier punto de la superficie de la Tierra en relación al Ecuador, por ejemplo, ¿no?, Piedras Negras, la distancia angular con el Ecuador. Podríamos hablar, por ejemplo, de la circulación atmosférica también como un factor del clima, y ahí estaríamos hablando específicamente de los vientos, ¿no?, que predominan en la Tierra. Estos vientos recorren largas distancias y soplan casi siempre en una dirección definida. Por ejemplo, los vientos alisios, ¿no?, de los cuales escuchamos con frecuencia en la escuela, perdón. También podemos hablar de las corrientes marinas, que son grandes masas de agua que se desplazan por los océanos. También recorren grandes distancias y tienen una influencia muy importante en los climas de la Tierra, porque contribuye entonces en repartir el calor de los trópicos hacia otras latitudes, ¿no?, a latitudes más altas. También está el factor de la distancia hacia el mar, que puede ser considerado, llamado también como factor de la continentalidad. Sabemos que los océanos se calientan de manera más lenta en comparación con la Tierra, ¿no?, en verano, y se enfrían también más lentamente en invierno, por lo que actúan entonces como un moderador del clima en las regiones costeras, ¿no? Ustedes que están ahí en Tijuana seguramente perciben esta influencia de la maritimidad, ¿no?, en el clima. Conforme nos alejamos de los océanos, del mar, este efecto desaparece y los rangos de temperaturas entre día y noche y verano e invierno aumentan, ¿no? Entonces tenemos climas continentales como lo que tenemos aquí en Piedras Negras, ¿no? Otro factor muy relevante es la altitud, perdón, que es la distancia vertical entre un punto de la Tierra y el nivel del mar. Y finalmente el relieve, que es algo que caracteriza mucho el clima de México, bueno, y el clima de todas las regiones del mundo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en las cadenas montañosas, ¿no?, que son barreras naturales al movimiento del aire, ¿no? Cuando los vientos soplan desde el océano cargados de humedad y se encuentran con estas barreras naturales, las montañas, se ven obligados a ascender, ¿no? Y en este movimiento se enfrían y producen precipitaciones en las laderas que están expuestas a estos vientos, ¿no? Por otro lado, en las laderas opuestas a la llegada de estos vientos, observamos entonces los climas más secos, porque hay una menor cantidad de humedad en el viento, ¿no?, que llega a estas regiones. Un ejemplo bastante característico de este fenómeno en México es el estado de San Luis Potosí, ¿no?, que tenemos por un lado la Huasteca, que es muy húmeda, y por otro lado regiones semiáridas, ¿no? Y bueno, estos son los elementos que relacionan principalmente la geografía y el clima. Y las poblaciones que habitan regiones secas, por ejemplo,
en general están adaptadas a este tipo de clima, ¿no? Que es el clima de la región. Lo que sí es un problema es que estas condiciones van cambiando, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, Piedras Negras, que depende mucho del agua que se extrae del Río Grande, del Río Bravo, perdón. Ahorita tenemos niveles muy bajos, ¿no? En este río. O sea que, aunque la población sí está adaptada a vivir en un clima seco, tiene sus recursos, ¿no? Pero estos recursos están escaseando y este sería tal vez el problema más importante, ¿no? Relacionado al tema del cambio climático. En ese equilibrio que se busca, usted también está en un área de estudio de la prevención de desastres en el área de Piedras Negras. Al tener estos factores que ocasionan sequía y lo que decía que ahora llueve mucho pero poco tiempo, ¿se pueden evitar los desastres? ¿Se puede vamos a decir, neutralizar el efecto de un desastre? Lo podemos manejar, ¿no? Los desastres, más bien manejando el riesgo, ¿no? El riesgo es formado por dos factores principales, ¿no? El peligro, cuando hablamos en términos climáticos, estamos hablando de peligros climáticos, o sea, tormentas, sequías, etcétera. Y por otro lado, la vulnerabilidad, ¿no? Muchas veces no podemos actuar directamente en el peligro, en el factor peligro, pero sí podemos actuar en la vulnerabilidad. ¿Cómo? Disminuyendo la vulnerabilidad de una determinada población, de un determinado municipio, a través de estrategias de adaptación, ¿no? Si sabemos, por ejemplo, que las temperaturas van en aumento en Chiapas, el ejemplo, ¿no? que ya comentamos sobre este proyecto, ¿qué podemos hacer? Entonces, el cultivo de café no se adapta a estas nuevas temperaturas. Podemos pensar en estrategias, no sé, cambio de la planta del café, cambio de la cultura, pues estrategias, ¿no? Estrategias de adaptación que pueden hacer con que los sistemas sean menos vulnerables al cambio climático y por lo tanto ahí estaríamos actuando también en los desastres, ¿no? Cuando se maneja el riesgo, también actuamos en la reducción de los desastres, ¿no? Entonces, doctora, este es el punto donde nosotros como sociedad tenemos algo pues, donde podemos actuar realmente, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa y retomamos estos interesantes temas. Estamos conversando con la doctora Gabriela Narciso de Lima, que está en la sede Piedras Negras del Colegio de la Frontera Norte.
doctora Gabriela Narciso de Lima, ya sé que esta no es su especialidad, pero usted en fecha reciente escribió algo sobre la erupción del volcán Tonga. ¿Qué cambios provocó a nivel mundial y en ese sentido qué puede, pues aprovechando que está usted aquí con nosotros, qué nos puede platicar pues sobre esta erupción en concreto y pues la relación con el clima y la geografía? Bueno, ok, entonces realmente fue un artículo que escribí para una revista de divulgación china, de China, perdón, pues tuve que hacer algo de investigación sobre el tema y es algo muy interesante realmente, ¿no? Para los que no se acuerdan, el volcán Tonga es un volcán, perdón, el volcán de Tonga, no me voy a arriesgar a pronunciar su nombre completo porque es en la lengua local, ¿no? Pero es un volcán submarino que está ubicado en el Triángulo Polinesio, ahí cerca de la isla de Tonga, y esta erupción fue considerada la mayor erupción volcánica de los últimos 30 años, ¿no? Ocurrió a comienzos del año, el 15 de enero, no sé si ustedes se acuerdan, y esta erupción arrojó cenizas, vapor de agua, dióxido de azufre, que son sustancias comúnmente presentes, ¿no? En la erupción de los volcanes, a una altura que superó los 30 kilómetros de la atmósfera, ¿no? Y además, pues generó tsunamis en varias partes del mundo, en la misma isla de Tonga, en las costas de Japón, en Chile, también en las costas de Estados Unidos y partes del Océano Atlántico, ¿no? O sea que afectó un área extensa, ¿no? Del globo terrestre. Y hablando en términos específicamente del clima, los análisis preliminares de los científicos indicaban que esta erupción podría tener un impacto muy importante en el cambio climático, ¿no? Con una reducción en la temperatura media global de aproximadamente 0.1 grados Celsius, ¿no? Parece poquito, pero realmente si pensamos a nivel global y como el promedio de temperatura es bastante, ¿no? En los próximos 1 o 2 años posterior a esta erupción. Pero las comparaciones que hicieron posteriormente con otras erupciones relevantes de la historia moderna mostraron que este pronóstico no era correcto, ¿no? Pues porque no llevaba en consideración factores como la ubicación de este volcán en el hemisferio sur, lo que cambia entonces las corrientes, ¿no? que influencian las corrientes marítimas y atmosféricas. También el tiempo que duró la erupción, que fue realmente un tiempo bastante corto, la erupción más fuerte, y la masa total de dióxido de azufre que fue arrojada a la atmósfera, ¿no? Y este es el punto principal, ¿no? Según las medidas que se realizaron a partir de imágenes de satélite, se verificó que el total de dióxido de azufre que arrojó esta erupción del Tonga fue de alrededor de 0.4 terrogramas, que equivale a aproximadamente 400.000 toneladas, que suena un montón, pero que es una cantidad muy pequeña comparada, por ejemplo, con los casi 60 terrogramas arrojados por el Monte Tambora a inicios del siglo XIX y los casi 20 terrogramas que fueron lanzados por el Pinatubo, el volcán Pinatubo, en los años 90, ¿no? Muchos de nosotros todavía recordamos de esta erupción. Y estas, bueno, son algunas de las erupciones más importantes que se tienen registro en la historia moderna, ¿no? Bueno, delante de todo esto, los resultados finales de los análisis mostraron entonces que la temperatura media global va a disminuir solamente 0.004 grados Celsius debido a la erupción del Tonga, ¿no? Por lo que entonces los científicos concluyeron que esta erupción no va a representar realmente un cambio suficientemente grande para superar las tendencias del cambio climático que ya tenemos, bueno, de largo plazo que ya tenemos, ¿no? Aunque los científicos no descarten la posibilidad de que hayan afectaciones climáticas de corto plazo en diferentes partes del planeta por esa erupción, pero eso es algo que todavía se está por verificar, ¿no? ¿A qué reflexión nos puede llevar si ser catastrofistas en esta etapa del siglo XXI, sin ser catastrofistas, o sea, sin ser pensar como habitantes del planeta, qué más podemos hacer ahora y aquí? Esta es una pregunta realmente muy buena, ¿no?
la conciencia sobre los riesgos relacionados con el cambio climático y también las acciones, ¿no? Para reducirlos han aumentado mucho a nivel mundial, ¿no? Pero no vemos que la implementación de las medidas de adaptación que les comentaba hace rato sean suficientes ante la magnitud de los posibles impactos, tanto impactos futuros como aquellos que ya se vienen observando en diferentes partes del planeta, ¿no? Y que pueden agravarse realmente en un escenario de calentamiento global que está por encima de 1.5 grados Celsius, ¿no? Que seguramente es lo que vamos a presenciar en las próximas décadas, ¿no? Bueno, respondiendo a tu pregunta, lo que podemos hacer como sociedad es generar estrategias de adaptación que representen entonces una acción objetiva y eficaz, ¿no? Y para que eso suceda, primero tenemos entonces que reconocer como sociedad que los impactos del cambio climático ya están ocurriendo, ¿no? Ya están ahí, ya estamos viviendo el cambio climático, ¿no? Pues además también tenemos que acompañar esas estrategias de adaptación con medidas de reducción más ambiciosas, ¿no? En las emisiones de gases de efecto invernadero, porque el aumento del calentamiento debido a las emisiones de gases de efecto invernadero puede hacer con que muchas estrategias de adaptación que ya tenemos implementadas dejen de ser pues, útiles, ¿no? Disminuyan su capacidad de reducir la vulnerabilidad y pueden incluso volverse inviables, ¿no? Y bueno, esto es lo que podríamos hacer como sociedad en estos momentos, pero los esfuerzos tienen que ser de todos y en todos los niveles de gobierno. Bueno, pues es muy interesante y hay mucho trabajo por hacer. Queremos agradecer en todo lo que vale su tiempo a la doctora Gabriela Narciso de Lima, como parte de la sede Piedras Negras, Coahuila, del Colegio de la Frontera Norte, y a ustedes también gracias por acompañarnos. Mencionarles que seguimos en esta celebración por los 40 años de que fue fundada nuestra institución, el Colegio de la Frontera Norte, e invitarlos a que visiten nuestro sitio web www.colet.mx y también que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión. Mi nombre es Rocío Galván y ha sido un placer estar aquí con ustedes.